Continuamos para finalizar con mi ejercicio. Mi nombre es Manuel Maldonado, soy integrante original del grupo On Engineers y para este proyecto nos hemos unido con el grupo Calmate. Estaré realizando un ejercicio de la unidad 15.8, así que sin más que añadir, comencemos. Este ejercicio es el último de la sesión 15.8, habla sobre capas cilíndricas y dice: en la sesión 6.2 aprendimos a calcular el volumen de un sólido de revolución mediante el método de capas. Si la región entre la curva y igual a f de x y x desde a hasta b giraba en torno del eje y, el volumen del sólido resultante de la integral definida de a hasta b de 2pi x f de x, que en realidad es y. Demostrar que el resultado de los volúmenes mediante integrales triples nos da el mismo resultado, y como sugerencia nos ponen que usar coordenadas cilíndricas con los roles de y y z cambiados. Así que para comenzar, vamos a ver de qué es que nos habla la sesión 6.2 acerca del volumen de un sólido en revolución. En esa sesión se estudió un método alternativo para encontrar el volumen de un sólido de revolución, que era llamado el método de capas porque vemos que usaba capas cilíndricas. Para empezar, se consideraba un rectángulo representativo, como se muestra acá en esta figura, donde W era la anchura y H era la altura, y P era una distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo. Cuando este rectángulo giraba alrededor de su eje de revolución, formaba una capa cilíndrica o un tubo de espesor W. Para hacer más rápido, se podía aproximar el volumen de un sólido utilizando un método que era n capas, más o menos lo que era como una suma de Riemann, teniendo un espesor delta y, teniendo una altura h en función de y inicial y un radio medio p en función de y inicial. Entonces, el volumen del sólido rápidamente era una sumatoria. Esta aproximación parecía hacer que el volumen del sólido terminaba siendo 2pi, la integral desde a hasta b, por x, por mi función de x, por el diferencial de x. A partir de ahí se obtenía lo que era el volumen mediante el método de las capas cilíndricas. Ahora veamos cómo se obtiene esto mismo a partir de una integral triple. Entonces, entrando al terreno de las integrales triples, veamos cómo se consigue el volumen que fue dado en la sección 15.5. El volumen era igual a mi integral triple en una región D multiplicado por mi diferencial de volumen, donde en coordenadas cartesianas eso era igual a mi integral triple de mi función de tres variables y función de x, y, z por el diferencial de volumen, donde mi diferencial de volumen estaba dado en el orden de z, de y, de x. Entonces, las coordenadas x, y y z, como el ejercicio nos pide que lo hagamos en forma cilíndrica, deben ser cambiadas por r, θ y z, donde tengamos en cuenta que x es r por el coseno del ángulo, y es igual a r por el seno del ángulo, y z sigue siendo igual a z. Esto de z es igual a z se obtiene a partir de una demostración. Entonces mi integral debería ser la integral triple de mi función de tres variables r, θ, z por mi diferencial de z, por r, por mi diferencial de θ, por mi diferencial del radio, donde este diferencial junto con la función normalmente en las sesiones anteriores nos lo dan por fórmulas, pero en esta sección 15.8 se obtiene a través de un jacobiano. El jacobiano se los estaré explicando ahora más adelante. Como me piden intercambiar las variables, las relaciones serían las siguientes: x continúa siendo igual a r por el coseno de θ, y ahora como coge el rol de z sería y igual a y z como tiene el rol de y sería igual a r por el seno de θ, donde entonces mi nueva integral sería la integral triple de mi función de x, y, z por el diferencial de y, r, diferencial de θ y diferencial de mi radio. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, tengo mi función de tres variables, r, θ y z, diferencial de y, r, diferencial de θ, diferencial de r, donde esta r que está acá, aunque me la den por una fórmula, se obtiene a partir, como le dije anteriormente, de un jacobiano. Ahora, ¿a qué es igual ese jacobiano? Mi función, que va a estar multiplicada por mis diferenciales, va a ser igual a la parcial de x con respecto a r, la parcial de x con respecto a θ y la parcial de x con respecto a y. Y con las variables así sucesivamente. Mi parcial de y
pero en este caso sería z, porque el rol de y y z se están cambiados. Mi parcial de z con respecto a r, mi parcial de z con respecto a θ, mi parcial de z con respecto a y. Y ahora tenemos mi parcial de y con respecto a r, parcial de y con respecto a θ, y mi parcial de y con respecto a ella misma. Ahora vamos a sustituir a cada una de esas variables por su representación cilíndrica para calcular el jacobiano. X va a ser igual a r por el coseno, y seguirá siendo igual a y z va a ser igual a r por el seno del ángulo. Tenemos que la parcial de x con respecto a r va a ser igual al coseno del ángulo. Con respecto a θ será igual a menos r por el seno del ángulo. Y con respecto a y, como no tiene ninguna dependencia, es todo constante, sería igual a 0. R, z por su parte, sería igual al seno del ángulo, r por el coseno del ángulo y 0. Y y sería 0, 0 y 1. Entonces calculamos coseno por el coseno por r, que sería la diagonal principal de esta matriz jacobiana, sería igual a r por el coseno cuadrado del ángulo. Entonces menos, abrimos un paréntesis, la única que no se anula es seno por menos r seno del ángulo por 1. Sacamos a r como factor común y los menos que están afuera y dentro del paréntesis se anulan, quedando coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y esa función es igual a 1 por la identidad pitagórica, por lo que solamente nos queda r. De esa manera se aprecia cómo salía la r, o sea la función que acompañaba a nuestros tres diferenciales. Ahora entremos a una aplicación de graficación para hacer una representación de nuestro cilindro. Es GeoGebra, donde tengo un rectángulo que va a girar para hacer la revolución. Tengo mi eje z, que en este caso es igual al eje y. Tengo que es atravesado ese eje por un plano que va a ser un plano de representación polar. Y acá ponemos la animación para ver cómo se va formando nuestro cilindro a partir de una revolución de un rectángulo giratorio. Vemos cómo se va encerrando, va dando vueltas hasta que forma nuestro cilindro. Ahora, ¿cómo determinamos los límites de integración? Yo tengo que mi cilindro va a tener un radio. Como es paralelo al eje y perpendicular al eje x, va a tener un radio desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Pero como es una demostración, sería desde xa hasta xb. Tendría, como está girando en forma polar, va a ser desde 0 hasta 2pi. Y como es atravesado por mi eje y, va a entrar por y igual a 0 y va a salir por y igual a mi función r. Anteriormente, cuando inició el ejercicio, y era igual a una función de x continua, pero al cambiar el ejercicio de cartesiano polar, y va a ser igual a una función de r. Ahora, los límites obtenidos anteriormente vamos a plantearlos acá. Mi r va a estar comprendido desde a hasta b. Mi y, que es el eje de revolución, iba a estar comprendido desde 0 hasta mi función en r. Y mi z, o en este caso el ángulo, iba a estar comprendido desde 2pi hasta 0. Planteamos mi integral triple, la parte más lejana, que es la parte de las constantes, está comprendida desde a hasta b. Mi integral del medio, que es la que está con respecto a θ, será desde 0 a 2pi, y la más adentrada va desde 0 a mi función en r. Y se cambió por z, y anteriormente era igual a una función de x, y ahora es igual a una función de r por cambiar de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Entonces se está integrando con respecto a r, obtenido desde mi jacobiano, por de y de θ de r, que nos indica el orden. Procedemos a realizarla. Tengo que mi integral, que es comprendida desde a hasta b, de mi integral, que va comprendida desde 0 a 2pi, y sacamos a r fuera de la última integral, ya que es una constante. Entonces me quedaría mi integral, como es con respecto a y, me sale una variable y, evaluada desde 0 hasta mi función en r, multiplicada por el diferencial de θ por el diferencial de r. Esto sería igual a mi función, a mi integral desde a hasta b, de mi integral desde 0 hasta 2pi, de y evaluada en esas funciones. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, me queda que solamente será f de r por de θ por de r. Procedemos a seguir integrando. Entonces, si evaluamos, sacamos a r y a f de r fuera de la integral, y integramos, y nos queda que mi variable va a ser θ. Por lo tanto, me va a quedar r por f de r por θ es evaluado desde 0 hasta 2pi.
Por el teorema fundamental del cálculo, me queda 2pi menos 0, que es igual a 2pi. Por lo tanto, será mi integral desde A hasta B de 2pi por r por mi función de r, o r por f de r por 2pi, ya que el orden de los factores no altera el producto. Y vemos que quedó como la original. No quedó exactamente igual que la sección 6.2, ya que faltó cambiar a f de r por f de x y cambiar a r por su respectiva variable. Así que muchas gracias por haberme visto y ahora vamos a concluir nuestra presentación del proyecto de integrales múltiples. Muchas gracias.